De pequeño tuve una experiencia cuando viajaba por México que me ha perseguido el resto de la vida. Desearía que esto que me sucedió hubiese sido solo una pesadilla, pero todo fue tan real que desearía nunca haber tomado esas vacaciones. Bienvenidos a Insomnio. Hoy les narraré Viajando con un brujo. Estaba en un viaje por carretera con mis padres conduciendo por México, rumbo a Guadalajara para ver a la familia y tomar unas vacaciones. La primer parte del viaje fue increíble. Llenamos las largas horas de camino con juegos y canciones. Nos detuvimos en las paradas para turistas para ver cosas raras y comprar recuerdos. Recuerdo que fue la última vez que mis padres lucían genuinamente felices. Antes de ese viaje tenían peleas de vez en cuando, pero nunca duraban mucho. Y en realidad ellos parecían felices. Pero después de lo que pasó en México, sus sonrisas nunca llegaron a sus bocas nuevamente. Todo esto empezó cuando llegamos a una pequeña gasolinera. Solo había un automóvil en una de las dos únicas bombas y estaba vacío, excepto por una figura larga y oscura sentada en el asiento trasero, sin moverse. No podía dejar de mirar a este hombre. Se sentó mirando al frente, inmóvil, como una estatua. Pensé que debería ser un accesorio para una decoración de Halloween, porque se parecía a una de esas momias que recordaba de un museo que habíamos parado a ver en Guanajuato. No me gustaba ese lugar, y a mi mamá tampoco. Mi papá trató de explicar que era parte de la historia y que deberíamos de mirar el rostro de la muerte en algún momento de nuestras vidas. Terminaron teniendo la única discusión que había tenido hasta ese momento del viaje, pero una vez que nos fuimos parecieron olvidarla. El hombre parecía una de esas personas momificadas que habíamos visto detrás de un cristal. Su piel era dura y seca como la madera, sus ojos estaban hundidos, y su cabello era fibroso y negro y se asentaba sobre su cabeza como algas secas. Pensé que tal vez realmente era una de las momias del museo. Pensé que alguien la estaba moviendo a otro museo, o quizás la había robado. Cuando mi papá volvió a echar gasolina, le dijo a mi mamá que el dueño del auto acababa de bajarse y se fue corriendo hacia el monte sin decir una sola palabra. Había hablado con el dueño de la estación y dijo que había llamado a una grúa para que se llevara el auto y los clientes pudieran usar la bomba. No dijo nada sobre la figura en la parte de atrás. Incluso cuando mi papá se acercó y miró dentro, era como si no pudiera verlo. Casi me orino en los pantalones cuando vi que me estaba mirando. Grité y me apresuré al otro lado del auto, asustando a mi mamá, quien preguntó que qué es lo que pasaba. Cuando le conté sobre el hombre en el asiento trasero, ella solo parecía confundida y dijo que no había nadie ahí. Cuando miré hacia atrás sentí una ola de alivio al ver que estaba vacío. Mi papá volvió al auto y estaba mirando el mapa de las carreteras que habían estado usando. Me di cuenta de que algo los estaba molestando. Discutieron sobre el camino en el que se encontraban y qué camino nos llevaría a donde queríamos ir. Volví a mirar al auto y todavía no vi nada. Tranquilizándome me pregunté, ¿qué vi? ¿Un fantasma? ¿Un sueño? Mis padres discutían más fuerte ahora y miré para ver si el dueño de la estación estaba mirando. En cambio, lo que vi hizo que mi corazón se detuviera en mi pecho. El hombre estaba parado justo afuera de la puerta. En el lado opuesto del auto, era alto, así que solo podía ver sus pantalones sucios y su estómago hundido. Vi que llevaba una gabardina muy sucia, que estaba llena de parches y gastada en los codos y los hombros. Se inclinó para mirarme a través de la ventana y sonrió. Fue entonces cuando vi que sus ojos eran pozos huecos, cráteres vacíos que parecían no tener fondo, incluso a la luz del día. Sus delgados labios de cuero se retiraron de sus polvorientos dientes amarillos y encías negras y secas en una burla de sonrisa. Ya no podía escuchar a mis padres, solo podía escuchar el latido de mi corazón latiendo en mis oídos, y me pregunté cómo no lo habían visto. ¿Por qué el dueño de la gasolinera no ha salido a cuestionar por qué este hombre molestaba a sus clientes? Cuando de repente la manija de la puerta hizo clic y comenzó a abrirse. Traté de gritar, pero solo hice un silbido seco. Agarré la manija de la puerta cuando vi que la cabeza del hombre se agachaba para entrar en el auto. Inmediatamente salí del auto, raspándome las rodillas con el camino agrietado, mientras seguía mirando al hombre moreno cómo se arrastraba hacia el asiento trasero, como una araña marchita. Mis padres voltearon a verme inmediatamente y dejaron de discutir, saliendo a preguntar qué pasaba. Señalé al hombre en el asiento trasero, pero miraron y no vieron nada. Grité que había un hombre extraño en la parte trasera, pero mi papá se acercó y miró de cerca. Su rostro estaba a solo unos centímetros del hombre. Antes de voltear y verse visiblemente frustrado, mi mamá me miró con simpatía.
Pero mi papá pareció perder toda la paciencia, volviendo a su discusión sobre el mapa con mi mamá. Ella le dio por su lado solo para volver a la carretera y me dijo que me subiera. Miré al hombre que había tomado el asiento junto al mío y se sentó como lo había hecho antes en el otro auto, solo que él me estaba mirando, enseñando los dientes en una sonrisa esquelética. Me negué a sentarme con él, incluso cuando mi mamá me rogó, y comenzó a perder la paciencia. Mi papá ya estaba listo para subirme por las malas, y salió del auto y me gritó que subiera o me dejaría allí. Nunca antes había visto a mi padre así. Fue una traición que cortó profundamente, cortando algo precioso e irrecuperable. Le tuve miedo a mi padre por primera vez, y fue casi como perder la fe en Dios. Me levanté y fui a sentarme al lado del hombre sin mirarlo. Después de dar un portazo tan fuerte que casi rompe la ventana, mi papá se fue quemando llanta, que nos asustó tanto a mí como a mi madre. El tiempo parecía pasar en fragmentos, a veces insoportablemente lento, y de repente avanzando sin previo aviso. El hombre moreno se sentó inmóvil como lo había hecho antes, mirando fijamente al frente sin hacer un solo sonido. El coche olía a rancio y podrido, como un animal sin vida, blanqueado y quemado ya de tiempo por el sol. Mi madre se quejó del olor muchas veces, pero mi padre le gritaba y le decía que lo ignorara. Ahora no había canciones, sin juegos de carretera ni paradas por nada, y solo lo hizo cuando mi mamá también comenzó a rogarle. Durante todo el tiempo que estuvimos detenidos, mi padre caminaba con impaciencia, todo de un hombre que llegaba extremadamente tarde al trabajo, o como si tuviera miedo de ser atrapado por perseguidores desconocidos. Discutían constantemente, peleándose por las direcciones, discutiendo sobre dónde estaban, pero aún así mi papá siguió conduciendo. Una de las discusiones terminó cuando comenzó a gritar con tanta hazaña que vi que le goteaba saliva por la barbilla y su cara se había puesto toda roja. Mi madre empezó a decir que saltaría del auto para alejarse de él, y él se rió con crueldad, desafiándola a intentarlo. Yo estaba llorando en el asiento trasero, gritándoles que dejaran de pelear, y mi papá se dio la vuelta para mirarme con un odio que nunca antes había visto. Me encogí en mi asiento y ya no dije nada. El hombre que estaba a mi lado volteó hacia mí, sus ojos vacíos parecían aspirar el aire del auto, y sus labios carnosos se contrajeron en una sonrisa llena de dientes. Condujimos durante lo que debieron de ser días, sin detenernos nunca, a menos que la naturaleza nos obligara a hacerlo. Mi papá parecía un alma condenada, agarrando el volante con tanta fuerza que podía ver caer pedazos de cuero de sus manos. Mi madre se sentaba en silencio impaciente, como una cáscara vacía, o sollozaba en silencio hasta que mi padre le gritaba que se detuviera. Mientras tanto, el hombre moreno se sentó en silencio, como un hombre en un autobús que regresa a casa del trabajo. Fue durante una discusión particularmente acalorada sobre la próxima ciudad que mi madre finalmente se quebró y comenzó a bofetear y arañar a mi padre, que bramaba como un oso herido, tratando de protegerse y mantener el auto bajo control. Yo estaba gritando en la parte de atrás, mientras el auto se balanceaba de un lado a otro. Se oyó un ruido sordo, como el de un trozo de carne al caer sobre un suelo de madera, y mi madre se alejó tambaleándose, tapándose la cara. Mi papá recuperó el control, limpiándose el líquido rojo de su rostro y concentrándose en salir de la carretera. Habíamos llegado a un pequeño pueblo que parecía abandonado, y el sol se había vuelto naranja y rojizo en el horizonte. El auto se deslizó hasta detenerse, y mi papá apagó el auto y sacó las llaves de un solo movimiento. El motor hizo un ligero tic-tac y sisió cuando los diversos mecanismos se instalaron en él. Podía escuchar a mi papá respirando pesadamente, miraba fijamente al frente, como un hombre en trance. Entonces mi madre salió del auto y se alejó, alejándose del pueblo fantasma al que habíamos llegado. El coche estaba lleno de silencio que resonaba en mis oídos. Podía escuchar la respiración pesada de mi padre comenzar a engancharse y estremecerse. Sus ojos brillaban y estaban rojos. Miré al hombre moreno a mi lado y escuché el clic de la puerta abriéndose, silencioso como una araña moviéndose a través de su telaraña, saliendo del auto con extraños movimientos antinaturales. Antes de voltear para mirarme adentro, se llevó un dedo largo y huesudo a los labios resecos e hizo un siseo que sonó como el viento atravesando los huesos. Después dio media vuelta y empezó a caminar, moviéndose con una fluidez líquida que no producía ningún sonido ni movía el suelo. Observé el mundo oscurecerse mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, y en algún lugar allá afuera escuché los aullidos de los coyotes. Mi papá respiró hondo y lo dejó salir con fuerza. Volvió a mirarme y empezó a sollozar abiertamente. De alguna manera, ver a mi papá llorar incontrolablemente era más aterrador que verlo enfurecido.
No tenía idea de qué hacer o qué decir. Quería abrir las puertas y salir corriendo al desierto, solo para alejarme de todo. Los aullidos y ladridos de los coyotes me impidieron salir del auto. Después de un rato mi papá pareció calmarse y se desplomó sobre el volante. Debió quedarse dormido porque no reaccionó cuando los aullidos de los coyotes se acercaron a nosotros. Ahora estaba completamente oscuro y mi mamá dejó la puerta abierta cuando se alejó. Empecé a imaginar a los coyotes saltando por la puerta abierta y atacar a mi papá mientras estaba desplomado, sin poder hacer nada sobre el volante. Me moví y mi cuerpo se sentía como si fuera en cámara lenta. Los músculos me dolían por la tensión. Me las arreglé para arrastrarme lo suficiente como para cerrar la puerta del auto. Con un fuerte portazo que cortó los sonidos del exterior, como si el mundo se hubiese apagado con un interruptor. Tenía miedo porque mi mamá aún se encontraba allá afuera. Me preocupaba que no regresara o que fuera atacada por animales salvajes. Puse seguro a las puertas y me acosté en el asiento trasero. El olor del hombre extraño aún persistía. Debo haberme quedado dormido porque en un momento estaba oscuro y al siguiente el cielo se había vuelto de un azul más claro. Cuando me senté, mi papá estaba despierto y mirando hacia la mañana. Me preguntó si había visto a mi mamá y le dije que no, ya que ella se había alejado. Miró hacia abajo con una vergüenza que hizo que me doliera el pecho. Empezó a disculparse y traté de tranquilizarlo, pero seguía diciendo que lo sentía una y otra vez. Señalé un automóvil que venía hacia nosotros y pareció animarse. El automóvil se acercó a nosotros y mi madre se asomó por la ventana, enviando una ola de alivio sobre mí. Mi papá se atragantó un poco y salió. Se miraron por un momento, dudando, antes de abrazarse y temblar en sollozos. El hombre había recogido a mi madre al costado del camino, diciendo que vio una gran manada de coyotes siguiéndola. Ella le dijo dónde estábamos y él la trajo de regreso, ofreciéndose a ayudarnos a descifrar el mapa. Una vez que el sol salió por completo, salí y miré alrededor del auto. Pude ver un círculo de huellas a su alrededor en el polvo, e incluso algunas en el cofre, donde algo había saltado en la noche para mirarnos por dentro. El hombre que ayudó a mi mamá estaba confundido sobre cómo terminamos en ese pueblo fantasma. Con el mapa nos mostró que nos habíamos desviado muchos kilómetros de nuestro curso. Mis padres quedaron atónicos y afirmaron que el mapa que habían estado leyendo les mostraba un área completamente diferente. Antes de que el hombre se fuera, me acerqué a él y le conté sobre el hombre moreno que estaba sentado a mi lado y que mis padres no podían ver. Casi saltó hacia atrás cuando le conté esto, haciendo la señal de la cruz. Me dijo que el hombre era un brujo negro que esparcía miseria y muerte por donde pasaba. Me hizo prometer que nunca hablaría de él con nadie y que tratara de no pensar en él en absoluto. Hacerlo puede atraerlo de nuevo hacia mí. Después de eso, mis padres decidieron terminar nuestras vacaciones antes de tiempo. El camino a casa fue silencioso, pero no tan tenso como antes. Hablaron poco de lo que había sucedido. Mi madre dijo que sintió una ola de alivio cuando se alejó del auto, y mi padre dijo que sintió el mismo alivio poco después de que ella se fuera. No dije nada. Yo estaba concentrándome en el paisaje que pasaba para alejar el recuerdo del brujo de mi mente. Después de ese viaje, mis padres nunca fueron los mismos. Nunca se reían ni sonreían el uno al otro, y rara vez me sonreían a mí. Parecía que les habían quitado algo, como si una parte vital de su felicidad hubiese sido aplastada para siempre. Nunca volví a ver al brujo y nunca se lo conté a nadie hasta ahora. Puedo escuchar coyotes a la distancia mientras relato esto. Me preocupa que esto haya sido un error al contárselos. Ya no importa, el recuerdo ha estado asentado en mi mente, como si cargara un gran bulto, amargándome. Tenía que contarlo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like, y si aún no estás suscrito, me ayudaría mucho que te suscribieras. Muchas gracias. Hasta la próxima.